Quiero decirle, Señor, que yo soy indigno, incapaz de este privilegio. No tengo, Señor, la sabiduría. Le pido que sea su Espíritu Santo el que nos guíe, el que ministre nuestras vidas. Bendiga a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, a los niñitos, Señor. Que cada quien recibamos y tengamos un tiempo especial. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, este día, por ser una fecha especial, vamos a hacer una pausa en el estudio de la carta a los romanos y vamos a reflexionar en un pasaje de la palabra de Dios que hace mención o nos hace recordar los acontecimientos que rodearon el nacimiento del niño rey o del Dios niño. Entonces, yo quiero suplicarles, hermanos amados, que nos concentremos en lo que vamos a decir. Mire, en la carta a los romanos dice que la fe viene por el oír. A veces pensamos que ese pasaje solo aplica a los inconversos. No, hermanos. De hecho, hermanos, de manera particular, el apóstol Pablo les dice, en ese capítulo 10 de Romanos, el apóstol Pablo está hablando a judíos. Y a ellos les dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero yo quiero decirles, hermanos, que la fe también nos atañe a nosotros, los creyentes. Tal vez ya no la fe salvadora, porque ya pusimos nuestra fe en Cristo, pero sí la fe santificadora. Si no oímos la palabra de Dios con fe, como creyentes, allí vamos a estar, oyendo, y no va a pasar nada. Pero si la palabra de Dios la recibimos con fe, hermanos, va a pasar con nosotros lo que dice en San Juan capítulo 15. Usted sabe que San Juan capítulo 15 habla del creyente fructífero, del creyente que da fruto. ¿Cuál es el creyente que da fruto? El que oye la palabra de Dios, permanece en la palabra de Dios y lleva fruto. Que no nos vaya a suceder la sentencia de Hebreos, capítulo 3 o 4, en donde dice que oyeron pero no les aprovechó, porque faltó la fe. ¿Tiene que ver la fe con nosotros los creyentes? Sí, tiene que ver. Si no, siempre vamos a ser creyentes antipáticos, aburridos, que todo nos obstina. Solo son inventos. Por eso hay que vivir la palabra de Dios con fe, los creyentes. Y es mi oración, hermanos, que la palabra de Dios haga en usted lo que ha hecho en mi vida. Yo no me estoy poniendo como modelos, hermano. Pero la palabra de Dios, hermano, me ha pegado fuerte en el corazón, en mi vida. Entonces en esta mañana vamos a hacer un paréntesis, hermanos amados. Vamos a compartir un tema que se llama la paz de la Navidad. Así se llama el tema. Y a mí me parece, hermano, muy linda un acontecimiento histórico que puede servir como ilustración para que veamos hasta dónde puede trascender, hasta dónde puede afectar la venida de Cristo a este mundo. Fíjense, hermano, que cuando las tropas británicas estaban atrincheradas frente a las tropas alemanas, sucedió algo, un hecho histórico, que todavía, hermano, es objeto de mención. Repentinamente los soldados ingleses notaron que en las trincheras de los soldados alemanes habían mirtos
El mirto es una planta que tradicionalmente, o es un vegetal, sí, una planta, un árbol, que tradicionalmente lo usan los países europeos como un atuendo de la Navidad. El mirto o los muérdagos. Entonces los soldados ingleses vieron que en las trincheras de los alemanes habían árboles de mirto, es decir, ramas de mirto, y habían puesto campanas. Y fue todavía más curioso cuando escucharon que de las trincheras de los alemanes emergían cantos, y cantaban una canción que se canta en la Navidad. Nosotros los países occidentales también lo cantamos, que dice: noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Eventualmente los soldados británicos también se unieron al coro y comenzaron a cantar aquella canción. Era el 25 de diciembre del año 1914, la Primera Guerra Mundial. Al acontecimiento, hermano, lo rodearon. Dicen que son mitos ya fabricados por los hombres. Abandonaron sus trincheras, se intercambiaron regalos los soldados, chocolate, y dicen que hasta jugaron fútbol. Eso es histórico. ¿Tendrá tal poder? ¿Tendrá tal influencia el natalicio de nuestro Señor? Yo creo que aún más. Aún. Entonces, hermanos, yo quiero, con esa introducción sencilla, hermanos, como es característico de este servidor, quiero suplicarles que leamos un pasaje. Nos vamos a concentrar en un protagonista. Un protagonista. Vamos a leer el pasaje. Les suplico que busquen el Evangelio de Lucas. Hermanos, por favor, tengamos paciencia. Recordemos que solo en la mañana vamos a estar. Y si nos pasamos un poquito del tiempo, perdone. Si usted se cansa o le da sueño, se pone de pie un ratito, pero yo quiero terminar todo el bosquejo, porque no va a haber segunda parte de este sermón. Entonces, vamos a leer en el Evangelio de Lucas. Quizá usted ha reparado, hermano, que el capítulo 2 de Lucas es uno de los capítulos o de los pasajes que más se leen, que más leen los predicadores y los pastores durante el tiempo de la Navidad. Dice Lucas capítulo número 2. Nosotros nos vamos a limitar a leer, hermanos, desde el versículo número 25 de Lucas capítulo 2, a partir del versículo 25. Y dice así: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado, ¿cómo se llamaba, hermano? Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba, mire lo que esperaba, hermano, la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, es decir, al niño Jesús, para hacer por él conforme al rito de la ley, él, o sea, Simeón, lo tomó en sus brazos. ¿Qué experiencia más bella, hermano? Simeón cargó al rey. ¿Ah? Dice el versículo 28 en la primera parte: él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. ¿Conforme a qué, hermano? Conforme a tu palabra. ¿Va que no dije conforme al rito o conforme a la tradición? No, hermanos, es que lo que impera es la palabra del Señor. Ahí dice: conforme a tu palabra.
¿Sería un lector de la palabra de Dios, Simeón? Ese hombre es un estudioso de la palabra de Dios. Versículo 30. Pero ¿cuál es la razón que Simeón da para poner de manifiesto que ahora sí el Señor lo puede despedir en paz? Versículo 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. Ahí no la tenía pues en los brazos. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Hermanos, qué diferente esta María a la que a nosotros nos ha presentado el mundo religioso. Seamos objetivos, hermanos, por favor, con la palabra de Dios. Yo veo una María bien diferente, hermanos. Miren, y José y su madre María estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y lo bendijo Simeón. Qué cosa más interesante que un judío común bendice a la madre terrenal del rey. ¿Será posible que Simeón tenga más peso espiritual que María? Bueno, el pasaje eso es lo que nos hace ver, ¿verdad? Y lo bendijo Simeón. Y dijo a su madre, María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y para señal que será contradicha. Versículo número 35. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Haciendo un comentario breve, hermano, y dándole forma a lo que usted está pensando con relación al versículo 35, la frase que está entre paréntesis: y una espada traspasará tu misma alma. Una espada en forma de cruz. ¿Entiende, verdad? Lo que queremos decir. Sí. Hermanos, yo espero no cansarle mucho con lo que quiero decir en esta mañana. Pero repito que el nombre de nuestra reflexión se llama la paz de la Navidad. Y brevemente, hermano, yo quisiera que considerásemos o que recordásemos situaciones que tienen que ver con los protagonistas de este pasaje. Obviamente, hermano, uno de los protagonistas es Jesús, el niño rey. ¿Qué podemos decir del nombre Jesús? ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Acaso fue un antojo de sus padres terrenales poner de nombre Jesús al niño rey? No, esas fueron las indicaciones del ángel. El nombre Jesús quiere decir Salvador o libertador. Y es un equivalente del mismo nombre Yoshua o Yeshua o Josué. Eso con relación al nombre Jesús. Pero ¿qué podemos decir del nombre Simeón? Quiero adelantar el comentario, hermano, un poquito y decirle esto. Miren, este Simeón no es el mismo Simeón que se menciona en Génesis, uno de los hijos que se mencionan en Génesis, uno de los mencionados, ¿verdad?, en el libro de Génesis. Este Simeón, hermanos, se menciona únicamente esta vez en este pasaje. ¿Y qué quiere decir el nombre Simeón? Quiere decir esto. Literalmente quiere decir que oye u obedece. Es un equivalente al mismo nombre Shimón. Hermanos, para que podamos estar entendidos acerca de los acontecimientos que rodean a este pasaje, yo quiero recordarle esto. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Bueno, es bien fácil. El contexto del pasaje se refiere a la presentación del recién nacido niño Jesús en el templo por parte de sus padres terrenales para dar cumplimiento al rito de la purificación
y la circuncisión, tal y como lo establecía la ley de Moisés. En Levítico, capítulo número 12, versículos 1 al 4. Pero para que, hermanos, ¿por qué no hacerlo? Para que nosotros tengamos acercamiento personal a lo que estaba pasando, vamos a leer los versículos desde el número 21 hasta el número 24. Lo voy a hacer rápido, sin hacer comentarios, a razón del tiempo. Versículo 21, para que veamos el contexto de este acontecimiento que ya leí. ¿Cómo se llaman las versiones que se revisaron en el año 1960 de Reina Valera, hermanos? Presentación de Jesús en el templo. Miren, cuando nosotros presentamos los niños en la iglesia, no es un invento. Se parece a lo que hacían los judíos piadosos. Ellos cumplían con un oficio religioso, con un ritual. Nosotros oramos por los niños. Vaya, pero leamos los versículos desde el 21 hasta el número 24. Y dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, es que el niño Jesús cumplió con la ley. ¿A qué llegaron? A circuncidarlo. Le pusieron por nombre Jesús. ¿Invento de los padres? No, allí lo explica después de la coma. El cual le había sido puesto, ¿por quién? Por el ángel, antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Quiero decirle, mi hermano, una nota explicativa que puede ser útil. El niño rey tenía aproximadamente, cuando Simón lo cargó en sus brazos, tenía aproximadamente 40 días. ¿De dónde sacamos eso? Levítico capítulo número, que ya mencionamos el pasaje de Levítico 12, dice que la madre tenía que cumplir 33 días antes de poder llegar al templo para ofrecer el rito de su purificación, de la purificación de María en este caso. Que por cierto llevó dos tórtolas porque era una mujer pobre. Entonces, si sumamos los 33 días del cumplimiento de la purificación de María, más los 8 días de la fecha de la circuncisión del niño rey, se cumplen aproximadamente 40 días. Quiere decir que Simón cargó un bebito al rey nacido y tenía 40 días aproximadamente. Versículo número 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Usted sabe que la palabra santo, hermano, quiere decir literalmente apartado. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ahora bien, hermano, habiendo ya familiarizado con el contexto, yo quiero que reflexionemos un poquito. ¿Quién era este Simón? ¿Acaso era un hombre influyente? ¿Acaso era un hombre notable? ¿Acaso era un hombre atípico dentro de lo que era su círculo o la sociedad judía? Hermanos, fíjense que si vienen aquí a Chinameca y preguntan por Ricardo Castillo, nadie da razón de quién es Ricardo Castillo. ¿Y quién es Ricardo Castillo? Hasta que de repente uno de mis hermanos, ¿verdad?, le pregunta, un pelón de por ahí. Hermano, este Simón no tenía mayor trascendencia. Era un hombre común. Ahí lo dice el versículo. ¿Ve? Dice el versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre común y corriente. Quizás jornalero, quizás agricultor. ¿Ve? Un hombre intrascendente. Pero se dice algo de Simón. Sí, se dice algo que tiene que ver con la piedad de ese hombre o con su devoción. Y allí sí hay énfasis. Mire, hermano, a mí esto me habla y me hace ver, ¿acaso será más importante mi piedad, mi cercanía a Dios, que mi desempeño social, que mi carrera académica? Bueno, la Biblia, hermanos, pone de relieve la piedad de Simón, porque dice el versículo 25 en la cintura del pasaje: y este hombre
¿Qué dice de Simón en cuanto a su piedad, hermano? Dos cosas dice: justo y piadoso. Ahora, un segundito. Un segundo. Tengo que explicar esto rápido, hermano, por cuestión de tiempo. La palabra justo, acá en este versículo, es la palabra dikaios. ¿Y de dónde sale dikaios? Para poder ilustrarlo de manera rápida y que podamos pasar de este versículo, la palabra dikaios es la palabra que da origen a la palabra dikaiosun, que se encuentra en el capítulo número 3 de Romanos, versículos 21, 22, 25 y 26. Esos pasajes ya los hemos leído. Pero allí, en Romanos, capítulo número 3, los versículos que ya mencioné, cuando se menciona la palabra justo o la palabra justicia, tiene que ver, hermanos, con la justicia que Dios nos ha imputado a los creyentes. Ese era el tipo de justicia de Simeón. Como dice, hermano, en el versículo, les mencioné algunos versículos de Romanos 3. Por ejemplo, les mencioné el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué dice, hermanos? La justicia de Dios. Esa justicia es la que caracteriza a Simeón. No es la justicia, hermano, el atributo humano común y corriente. No, es la justicia que tiene que ver con la justicia que Dios imputa al hombre que es un creyente en su palabra. Ya no puedo abundar más en esto, hermano, por el tiempo, ¿verdad? Entonces era un hombre justo. Cuando se menciona a Simeón, yo me acuerdo de un hombre. Fíjense, hermano, que automáticamente mi mente, cuando leí de Simeón, que era un hombre justo, mi mente voló a Mateo capítulo 1 y el versículo número 19. Como está fácil encontrarlo, quiero pedirle que busquemos lo que dice Mateo capítulo número 1 y el versículo 19. Pregunta: ¿en relación a quién se menciona la palabra justo en Mateo 1, 19? Mire, José su marido, ¿cómo era José? Justo. Es la misma palabra que se usa para hablar de Simeón. Sigamos, hermano. Pero no solamente eso se dice de Simeón. Aparte de que era justo, dice que era exacto, hermano, que era piadoso. ¿Qué quiere decir la palabra piadoso? Bueno, la versión NBI, en lugar de decir piadoso, dice devoto. O dice religiosamente pío. Hermano, yo recuerdo que aquí en Chinameca había un señor que así se llama Don Pío. ¿Y sabe qué quiere decir pío, hermano? Pío es lo opuesto de impío. Para que tenga sentido. Sí, pío es lo opuesto de impío. Y se dice de Simón que era un hombre pío, religiosamente hablando. Ahora, hermano, yo me siento obligado y con la necesidad de adelantarme un poco en el comentario. ¿Por qué se dice de Simeón que era pío? ¿Sabe por qué, hermano? Por lo que dice el versículo 29 del pasaje que estamos estudiando. ¿Qué dice el versículo 29, la segunda parte, la segunda línea? Conforme a tu palabra. ¿Sabe en qué se basa la piedad de Simeón? Que era un hombre que dependía 100% de la palabra del Señor. Yo le digo a mi familia, a mi gente, si nosotros no dependemos de la palabra de Dios, si nuestra mente no se empapa de la palabra de Dios, es de más, no vamos a avanzar espiritualmente. A mí me pidieron que fuera a visitar a un muchacho. Yo estaba con la carga de ir a visitar al muchacho, porque es nuestro, hermanos ancianos, es nuestro ministerio, hermanos diáconos. Pero resulta que casualmente por hacer comunicación, yo vi en el Facebook, quería mencionarle, quería preguntarle si podía llegar, a qué hora. Y cuando abrí el Facebook, voy viendo lo que, la página de él se llama, ¿verdad? Voy viendo lo que él tiene, unos chistes agrios, unas fotografías groseras,
Usted me dirá, sí, hermano, pero hay que ir. Ese hombre ya conoce la palabra de Dios. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Ese hombre ya conoce la palabra de Dios. Y se me quitó el ánimo. Se lo confieso. ¿Cómo es posible que un creyente gaste su tiempo en basura? Esa es mi pregunta. ¿Cómo es posible que un creyente, en lugar de leer la palabra de Dios, ayer fuimos a visitar a un enfermo con mi esposa? Y después de que lo saludamos y oramos y estuvimos contentos, ¿sabe qué me enseñó el hermano? Me enseñó que estaba leyendo el libro de Abdías y me dijo, hermano, ya estoy leyendo otra vez la palabra de Dios. Esa es la actitud del creyente. Gloria a Dios. Simeón era un hombre pío. Era un hombre pío, era un hombre, hermano, que escudriñaba la palabra de Dios. Me gustó lo que dijo mi suegra y yo nunca había pensado en eso. Mira, hermano, cuando uno medita en la palabra de Dios, meditar quiere decir rumear. Ese es el vocablo original para meditar, rumear. ¿Y qué es un rumeante? Es un animal que regurgita el alimento y lo vuelve a moler. ¿Usted ve que el buey toda la noche come? No, está comiendo su vómito. Él traga, vomita, saborea de nuevo, vomita, traga, saborea de nuevo. De ahí viene la palabra meditar. Y me gustó lo que mi suegra dijo. Tuvo que haber ido en la noche, dijo, porque yo en el día no miro estrellas, dijo. ¿Acaso no nos predicó mi suegro en un ratito un sermón? Eso es pensar, mire, hermano, en relación a la palabra de Dios. ¿Ah? Y Simeón era un hombre pillo, hábil para conocer la Biblia. Cuando le decían, Simeón, ¿dónde es que está aquel pasaje? No se trababa, esperate, y no haya para dónde hacer, mañana. No, ese hombre era una gilet, como decimos. Vaya, ya dijimos de Simón dos cosas. Hablamos de su piedad, su influencia para nada, pero hablamos de su piedad. Pero digamos algo. Mencionemos la esperanza de Simeón. ¿Qué esperaba Simeón, amados hermanos? Después de piadoso, ¿qué esperaba Simeón? Esperaba la consolación de Israel. Ahora, yo quiero explicar. La palabra consolación, en el idioma en que fue escrito el nuevo nacimiento, es la palabra paráclesis, de donde viene la palabra paracletos. ¿Y qué es el paracletos o el paracletos? Bueno, hermanos, es el consolador. ¿Y cuál es el consolador? ¿Qué dice Juan 15:26? Un pasaje que usted conoce. Juan 15:26. Un 24 de diciembre estamos estudiando la palabra de Dios. No estamos con cerveza. ¿Qué dice San Juan 15:26? Pero cuando venga, ¿quién? El consolador. ¿Y qué esperaba Simeón? La consolación de Israel. La misma palabra de paracleitos es la palabra de paraclesis que esperaba Simeón. Pero a mí me gusta pensar, hermanos, ya para darle más forma y redondear la idea, en lo que pasa en Marcos 15:43. Yo voy a leer el pasaje rápido para que avancemos, hermano. ¿Qué dice Juan 15:43 con relación a la consolación? ¿Sí? Marcos. Sí, Marcos 15:43. Espero que ahí no esté equivocado, hermano. Sí, Marcos 15:43. José de Arimatea sí era un noble, hermano. A diferencia de Simeón, que era un completo anónimo. Pero mire qué era José de Arimatea. Dice en el versículo 43 que José de Arimatea era miembro noble del concilio. Es decir, del Sanhedrin, o del Sanedrín. ¿Ve? Que también esperaba, ¿qué, hermano? El reino de Dios. Y en un reino, ¿qué se necesita, hermano? Para que sea verdaderamente un reino. Se necesita un rey. ¿Y quién era el rey que esperaba José de Arimatea? Era el rey que Simeón pudo cargar, el rey nacido.
Quiere decir que tanto Simeón como José de Arimatea esperaban al rey nacido. Entonces, ya mencionamos la influencia de Simeón, que no era influyente para nada. Mencionamos su piedad, que en eso sí tenemos mucho que decir. Mencionamos su esperanza, que esperaba la consolación de Israel. Y finalmente, hermano, mencionemos su dependencia. ¿De qué dependía Simeón? Hermanos amados, quiero insistir una vez más. La vida de fe y victoria del creyente es posible con dos ingredientes. Yo voy a hacer énfasis en eso hoy, mañana y cuando Dios me dé la oportunidad para poderle anunciar la palabra de Dios. La vida de fe y descanso es posible con dos ingredientes. Palabra de Dios más fe. Pregunta: ¿cuál era la dependencia de Simeón? ¿Sabe cuál era, hermano? Simeón dependía de la guianza del Señor a través del Espíritu Santo. Versículo número 25. Al final, hermano, la última frase después de la conjunción. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Yo tengo que explicarle algo aquí porque es necesario, hermano. Por favor, téngame paciencia. Dice que el Espíritu Santo estaba, cuidado con esa preposición, sobre Simeón. ¿Sabe qué tengo yo sobre mí? El techo. Pues piense usted que la misma relación que tiene el techo con relación a mí, a nosotros, tenía el Espíritu Santo con relación a Simeón. Hermanos, un momentito, miren, aquí no había nacido la iglesia todavía. Estamos conectados, ¿verdad? Aquí no había nacido la iglesia. La iglesia nace en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, con la venida del derramamiento del Espíritu Santo. Allí nace la iglesia, pero aquí no ha nacido la iglesia. ¿Por qué hago mención de eso? Porque la presencia del Espíritu Santo en la vida de Simeón es diferente a la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. ¿Sabía usted, hermanos, que nosotros le tenemos ventaja a Simeón con relación a eso? Sí, hermanos, así es. Qué bueno que estemos pensando, hermano. Por ejemplo, dice el versículo 25 en la parte final, que el Espíritu Santo estaba sobre él, sobre Simeón. La preposición sobre es una preposición que en el idioma griego se lee epi, que quiere decir, como ya le ilustré, el techo sobre mi cabeza. Así estaba el Espíritu Santo sobre Simeón. Pregunta: si nosotros comparamos la relación que había entre el Espíritu Santo y Simeón y el Espíritu Santo y los creyentes, Ricardo, ¿hay diferencia? Sí hay diferencia. Y veamos, 1 Corintios 6, 19. ¿Qué dice la primera epístola a los Corintios, el capítulo número 6 y el versículo número 19? Esto sí ya es para la iglesia. Aquí la iglesia ya había nacido, hermanos. Diferente a como cuando Simeón. ¿Qué dice el versículo 19? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Es decir, que el Espíritu Santo está no sobre, ¿qué dice el pasaje? En vosotros. Una cosa es, hermano, que yo tenga las llaves en mi mano, a que las tenga en mi bolsillo. El Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, está en vosotros. Qué tremendo, hermano. Y Simeón lo tenía sobre él. Solo para recordar esto, hermano, usted recuerda que la relación de los siervos de Dios con el Espíritu Santo era que el Espíritu Santo solo embestía eventualmente, de acuerdo a la necesidad. ¿Cómo era que Sansón lograba tener tanta fuerza? Cuando el Espíritu Santo venía sobre él, lo tomaba y lo dejaba. Cuando lo tomaba, mataba enemigos, pero cuando lo dejaba, ya era un debilucho. Pero nosotros lo tenemos en nosotros. Mire, hermano,
Pero no solo eso, para mí la enseñanza es muy importante y por eso quiero pensar en otro pasaje. ¿Qué dice Juan capítulo 4? Para que acentuemos un poquito más esta enseñanza del Espíritu Santo en relación a nosotros, a usted, hermano amado. Usted ha puesto su fe en Cristo y usted, hermano Roberto, hermana Basti, hermano Juancito, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, porque hemos creído al Señor. El día que creímos, dice Efesios 1:3, el Señor nos dio el Espíritu Santo. Ahora, recordemos eso. ¿Qué dice Juan 14:17? El Espíritu de verdad, allí no hay duda, es el Espíritu Santo porque está con E mayúscula. Acá se usa un sinónimo para referirse al Espíritu Santo. Se le llama Espíritu de verdad. ¿Y qué dice del Espíritu de verdad en Juan 14:17? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, oiga hermano, oiga qué tremendo, al cual el mundo no puede recibir. ¿Y por qué no lo puede recibir? Porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros, es decir, quienes hemos creído, le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros. Pero no solo eso, y estará. Mira hermano, ese era un futuro, porque Cristo les está advirtiendo a sus apóstoles que cuando se cumpliese el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2, se le iba a dar cumplimiento a esa promesa. ¿Y qué les dijo Cristo en Juan 14:17? Y estará en vosotros. Cerramos esto diciendo, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Ah? Ahora bien, ¿qué estoy diciendo, hermano? Que Simeón era un hombre que se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Era un hombre, hermano, que tenía una brújula. ¿Y cuál era su brújula? El Espíritu Santo. Sí. Alguien puede preguntar, hermano Ricardo, ¿cómo hago para saber si estoy en la voluntad de Dios? Déjese guiar por el Señor. Yo estoy seguro, hermano. Óigame bien lo que le voy a decir. Y léame los labios si quiere. Y qué bueno que se está grabando. Estoy seguro que estamos en la voluntad de Dios. Amén. Sí. De manera particular, hermano. Y no lo digo por jactancia, pero Dios siempre ha tratado de manera especial con este inútil, como dice el hermano Luis. Porque Dios sabe que le amo y que soy sensible a su palabra. Estamos en la voluntad de Dios. Y qué bueno lo que aprendemos de Simeón, que Simeón se dejaba manejar por el Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo 25 en la parte final del pasaje, que es nuestro pasaje de estudio? Versículo 25. 1. Hay 3 menciones del Espíritu Santo en este pasaje. ¿Cuál es la primera mención? El versículo 25, en la parte final. ¿Cuál es la segunda mención? El versículo 26, en la parte A. ¿Y cuál es la última mención del Espíritu Santo en este pasaje? El versículo 27, en la parte A. Entonces, veamos primero el versículo 25 en la parte C. Veamos, hermanos. Concentrémonos en el estudio de la palabra del Señor, hermano. Dice, mire, 25 en la parte final. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. 1, 2. Y le había sido revelado, ¿por quién, hermanos? Por el Espíritu Santo. ¿Qué le reveló el Espíritu Santo? Bien, hermano, que cuando yo me puse a hacer un estudio de este versículo, dice literalmente el significado de la palabra revelar. Aquí no es apocalipsis, no, sino que es otra palabra, que quiere decir susurrar un oráculo al oído. Eso quiere decir. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Hermano, ¿quiere decir que a mí me puede susurrar un oráculo también el Espíritu Santo? No. Ya aquí es donde susurra el Señor. Mire. ¿Quiere usted que el Señor le hable al oído? Lea su palabra. Ya no está esperando usted revelaciones sobrenaturales, sueños. Debajo de la cama sentí que me dijo el Señor, hermano. No, a ver qué animal no tendrá allí, tenga cuidado. No.
No, dice que el Espíritu Santo le reveló a Simeón. Esa es la segunda mención, pero hay una tercera mención del Espíritu Santo. Veamos cómo se dan los acontecimientos. Primero, hermano, el Espíritu Santo estaba sobre él. Y ya dijimos, en el caso de los creyentes, está dentro de los creyentes. Pero en el versículo 26 dice que el Espíritu Santo le reveló que no se moriría sin antes ver a quién dice, al Mesías, que es lo mismo que ungido. Versículo 27. No solamente estaba sobre él, no solamente le reveló, sino que también lo movió. ¿Ah? Versículo 27. Y movido por el Espíritu, ¿a dónde fue? Es que es imposible que el Espíritu nos mueva al estadio, hermano. Es difícil. A no ser que allá vaya a predicar yo. Es broma. Hermano, perdónenme, solo quiero ilustrar. Yo no es que esté criticando el deporte. Ayer vi deporte, yo, de esos famosos de blanco vi deporte. Yo no es el deporte, hermano. ¿Nos va a condenar Dios por ver deporte? No. No, ¿verdad? Todos los días hago deporte. Yo corro a las 3 de la madrugada. Mírenme. Es broma, hermano, es broma. Entonces, hermano, pero veamos lo que estamos diciendo. No nos desconectemos, yo para que no se esté durmiendo. ¿Qué dice el versículo número 27? Y movido por el Espíritu, vino al templo. Mire el Espíritu Santo, hermano. Dice que lo llevó al templo, lo condujo al templo. Hermano, nosotros somos guiados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Mire, a veces a nosotros nos meten cosas en la cabeza, hermano. No dejemos que nos metan basura en la cabeza. Decía un pastor, o una persona, un creyente me dijo, y vos me dijo, ¿cuándo pusiste tu fe en Cristo? Y yo le voy a ser honesto, hermano, yo no recuerdo. Yo no recuerdo cuándo puse mi fe en Cristo. Hasta un canto hay, ¿verdad?, que dicen qué día creíste en Cristo. Yo no recuerdo. ¿Sabe qué es mi fe? Que he creído en Cristo. ¿Ah? Y que mi fe está afincada en Cristo. ¿Se siente usted incómodo porque le dicen, si no te acordás, entonces no sos nada? No, hermano, no ande creyendo eso. Como alguien que me dijo, mira, es que yo a veces siento que no soy creyente. No, hombre. Así me dijo, fíjate. De veras, le dije yo. Y me acordé de una ilustración. Ya te has metido debajo de un puente, le dije. Sí, me dijo. ¿Crees que estando debajo del puente hay sol? Le digo. Sí, me dijo. Pues yo también le digo. Y sé que hay sol. Le digo. Hermano, el ser creyente no es cuestión de sentimiento. No. El ser creyente es cuestión de convicción en su palabra. Es cuestión de haber creído. Yo he creído en Cristo, hermano. Y si el Señor me ha dicho que soy salvo, soy salvo. Allí estoy afincado. Sigamos. Entonces Simeón tenía la presencia del Espíritu Santo sobre él, de lo cual nosotros somos más bendecidos. Le reveló el Espíritu Santo, a nosotros nos revela la palabra y lo condujo el Espíritu Santo. Lo movió el Espíritu Santo. Pregunta. El Espíritu Santo le dijo algo a Simeón. Le dijo que no iba a morir mientras no viese la consolación de Israel. Mira, hermano, qué lindo cuando la palabra de Dios se estudia con ánimo, con un buen deseo. Alguien pregunta, Ricardo, tenemos que ir a otro pasaje para poder llegar a la conclusión de cuál es la consolación de Israel. Sí, es bueno, pero no es necesario. Allí dice cuál es la consolación de Israel. ¿Qué dice el versículo 26 sobre la consolación de Israel? Versículo 26, allí está la respuesta. ¿Cuál es la consolación de Israel? Respuesta, versículo 26. Dice después de la coma, que no vería la muerte antes que viese ¿a quién? Al ungido del Señor. ¿Cuál es la consolación de Israel? El ungido del Señor. ¿Y quién es el ungido del Señor? El Cristo en el cual nosotros hemos creído, amados hermanos. Fue movido por el Espíritu Santo, tenía la presencia del Espíritu Santo sobre él, fue al templo,
para cumplir con el rito, era un hombre piadoso, pío, como ya dijimos. Yo solo quiero comentar brevemente el versículo 28 y ya vamos a terminar, hermanos. Denme paciencia, por favor. 28, primera parte. Dice en el versículo 27, para que arrastremos la idea hasta el 28, y movido por el Espíritu vino al templo. Mire qué lindo, hermano, cuando el Espíritu Santo nos mueve a ir a la iglesia. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, ¿qué cosa, hermano? ¿Qué coincidencia? Lo digo entre comillas. ¡Qué coincidencia! Que los padres del niño rey llegaron al templo y coincidentemente Simeón llegó al templo. ¿Me aceptan la expresión coincidentemente? No, está bueno, no me la aceptan porque no es cierto. El Espíritu Santo le dijo. ¿Cómo se confunden los hechos, hermano? Qué fácil confundir, ¿verdad?, la obra del Espíritu Santo con las casualidades, hermano. Le quiero decir, hermano, que en el caso de los creyentes no hay casualidades. No, lo que está es la voluntad de Dios. Ya sabía el Señor lo que iba a estar pasando este día. Y quiero decirles, hermano, aunque en este momento, como lo dijo Orlandito, nos cuesta entender, Dios tiene un propósito. Que íbamos a tener a nuestra hermana Celina en el culto y que ya no íbamos a tener al hermano Orlando. ¿Habrá un propósito? Sí lo hay. ¿Lo entiendo yo? No lo entiendo. ¿Lo entenderemos? Lo vamos a entender. ¿Ah? Cuando nos conduce el Espíritu Santo. Pero sigamos. El versículo 28 dice el comentario. A mí me conmueve el versículo 28. Ya hubiera querido ser yo, hermano. Yo me imagino que quizás Simeón se parecía al hermano Roberto. Con permiso, hermano, quiero usarlo como ilustración. Que era un hombre alto, ¿verdad? Elegante, como el hermano. Y dice que Simeón cargó a aquel niño de aproximadamente 40 días de nacido. Y sabía Simeón a quién estaba cargando. Porque dice que bendijo a Dios. ¿Cómo es posible bendecir a Dios? ¿Podrá Ricardo bendecir a Dios? La palabra bendecir quiere decir hablar bien de. La palabra bendecir quiere decir agradecer. ¿Por qué pasamos los hermanos que cumplimos años al frente? Para agradecer a Dios, para hablar bien de Dios, pero también significa invocar una bendición sobre. Mira, hermano, lo que hizo Simeón cuando cargó al rey. Habló bien de Dios, agradeció a Dios, invocó una bendición sobre aquel ser, en este caso particular. Vamos a ir ya llegando, hermanos, a la parte final de nuestra reflexión. Pero no quiero que nos descuidemos de esto. Versículo número 29, en la parte primera. Mire las palabras de Simeón. Ahora, Señor. Hermanos, por favor, internalicemos esas palabras. Ahora, Señor. Ahora es un adverbio de tiempo que quiere decir en este momento, ahora, hoy. Eso quiere decir, es la palabra que en el idioma griego se lee nun. Hoy, Señor. Cuando tenía aquella criatura, cuando tenía al rey en sus manos, contemplando aquel niño precioso, al rey Salvador, dijo, observándole la carita, me imagino, o quizás observando a las alturas: ahora, Señor, hoy, Señor, despides a tus siervos en paz. Yo quiero explicarle esto. Ese ahora también se puede traducir, porque es un presente inmediato. Ese ahora también se puede traducir a partir de ahora. Óigame lo que estoy diciendo. Bienvenidos, hermanos. Pasa. Ese ahora, repito, también se puede traducir a partir de ahora. ¿Ve? ¿Me entiende lo que estoy diciendo, hermanos? Ese ahora del versículo 29. Bienvenidos, hermanitos. Dios los bendiga. Pasen adelante con confianza. El versículo 29 en su parte primera
dice ahora, pero se puede traducir a partir de ahora, Señor. A partir de este punto, Señor, que yo observo, que yo contemplo al Rey. ¿Qué dice? ¿Qué manifiesta Simeón a partir de aquel momento? Despides a tu siervo en paz. Qué tremendo. Qué tremendo. Yo quiero leer un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan. Cuando dice Simeón, despides a tu siervo en paz, pensemos en la palabra paz. ¿De qué paz está hablando Simeón? Por eso se llama el sermón, hermano, la paz de la Navidad. Porque Simeón consideró la paz de la Navidad. Él pudo cargar la paz de la Navidad. Pero ¿qué quiere decir eso de esa paz? No nos confundamos, hermanos. Quiero usar un pasaje que nos permite hacer el contraste entre la una y la otra cosa. ¿Qué dice San Juan 14, 27? Estas son palabras del Señor Jesús. Son palabras del mismo Rey, pero 33 años después de cuando Simeón lo cargó. ¿Qué dice San Juan 14, 33? No, perdón, 14, 27. Exacto, allí está. La paz os dejo, mi paz os doy. Aclaratoria: yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz del 25 de diciembre del año 1914 no es de la paz que se nos habla en Lucas capítulo 2. La paz de noviembre de 1992, yo les pregunto, seamos honestos, hermanos amados. Ustedes saben que en el 1992 se firmó los acuerdos de paz. Pregunto a la Iglesia Bíblica El Faro: ¿vivimos en paz en este país? Dicen las opiniones de calle, hermano, que estamos peor que en la guerra. Y yo hoy me acuerdo. Por eso el Señor nos explica y nos aclara: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero yo no la doy como los hombres la dan. La paz de los hombres es condicionada. La paz de los hombres está supeditada a lo que usted puede dar. La paz de un hombre depende de lo que usted pueda ofrecer. Pero la paz de Dios no ofrece condiciones, hermano. No obliga a condiciones, no requiere condiciones. Por eso el Señor hace énfasis. Y de eso estamos hablando, de la paz del Salvador. Una pregunta, o mejor veamos el comentario que sigue. Dijo Simeón: despides a tu siervo en paz. Ahora, yo vuelvo y repito, hermano, a lo que le digo a la iglesia. Simeón estaba consciente de la paz que estaba observando y de su paz. Porque en el versículo 29, en la parte C, nos da una revelación Simeón. En la segunda línea: conforme a qué experimenta Simeón la paz. Conforme a tu palabra. Ya explicamos que Simeón era un siervo piadoso, era un hombre de paz, era un hombre que vivía en base a la palabra de Dios, que el Espíritu Santo estaba sobre él, que el Espíritu Santo le susurró y que obedeció al Espíritu Santo. Hermanos, es interesante, mire, y yo tengo que hacer la apreciación por razón, hermano, de que el pasaje me obliga, pero es interesante que Simeón en ningún momento puso sus ojos en los padres terrenales del rey. No, en ningún momento. No enfatiza ni a su papá terrenal ni a su mamá terrenal. Vamos a ir terminando. Pregunta: como nuestro sermón se llama la paz de la Navidad, y Simeón dice
Señor, ahora sí ya me puedo morir en paz. Quiere decir que aquella experiencia transformó la vida de Simeón. ¿Me explico, hermanos? Transformó la vida de Simeón, porque Simeón le dijo, como ya lo comentamos, a partir de este momento, Señor, hoy sí, Señor, hoy sí ya no tengo incertidumbre, hoy sí ya no tengo dudas, Señor, hoy sí ya no tengo vacilaciones. Ahora sí despachame si tú quieres. Hermanos, puntualmente, para dar respuesta a la pregunta y al nombre de nuestra meditación. Y a última hora, ¿qué es la paz de la Navidad? Pues es lo que Simeón tenía en sus manos. Es la que recibió Simeón al ver al rey nacido. Ya dijimos lo que no es la paz. No nos confundamos. Pregunta, ¿tiene usted la paz de la Navidad? Amén. Amén. Yo sé que la tiene. Ahora, yo voy a ir concluyendo. Y si acaso no la tiene, debería. Y óigame bien, puede tener. ¿Ah? Debería y puede tener. Voy a ir, esta parte es importante. Yo quiero decirle, hermano, no es lo mismo la paz de Dios que estar en paz con Dios. Repito el pensamiento. No es lo mismo tener la paz de Dios que estar en paz con Dios. Para tener la paz de Dios, para gozar la paz de Dios, necesitamos lo primero, que es estar en paz con Dios. Pregunta, predicador, entonces, ¿cómo hago para estar en paz con Dios? Romanos capítulo 5. Respuesta a la interrogante, ¿cómo estar en paz con Dios y poder yo también, al igual que Simeón, tener la paz de Dios? Romanos 5, versículos 1 y 2. ¿Qué dice, amados hermanos? Justificados pues por la fe. ¿Qué pasa? Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel rey que tenía Simeón. Hermanos, por medio del rey que tenía Simeón, por quien también tenemos entrada, ¿por qué dice, hermanos? Por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí está la respuesta de cómo estar en paz con Dios. ¿Y cuál es el resultado de la paz de Dios? Yo no puedo terminar sin recordarle cuál es el resultado de la paz de Dios. Como ya tenemos y entendemos lo que es estar en paz con Dios, ahora, pregunta, ¿cuál es el resultado de estar en paz o de tener la paz de Dios? Busquemos un pasaje que usted ya se lo sabe, hermano. Filipenses. Y con esto concluimos. Filipenses capítulo número 4. Hermanos, ¿sabía usted que las personas sufren porque no tienen la paz de Dios en su vida? Sí. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4 y el versículo 7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hace la paz de Dios? Guardará vuestros corazones. ¿Y qué más? Y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Se entiende, hermanos? Amén. Gloria al Señor. No es mi intención, hermanos, persuadir a nadie. No. Yo no tengo la intención de persuadir a nadie para que crean en esto. Pero quiero decir, creer en la paz de Dios, abrazar la paz de Dios, cambia la vida de la persona. Y no solamente la vida, hermano, cambia su destino. Yo ya le he dicho, mire, hermano, le quiero aclarar, querido amigo, usted no tiene que cambiar nada. Usted no tiene que hacer nada. Usted no tiene que privarse de nada. ¿Sabe qué es lo que usted necesita cambiar? Su destino eterno. Sí, su destino eterno.
¿Cree usted que antes de irse de aquí yo le voy a dar la lista de cosas que no va a poder hacer y que sí va a poder hacer a partir de este momento? No. Aquí está la palabra de Dios. Lo único que yo le ofrezco en esta mañana es que se vaya con la paz de Dios. Y lo motivo a que no la rechace. Yo quiero hacer la invitación. Si entre los creyentes hay alguien que no tiene esta paz, lo invito para que en esta mañana eche mano de la paz de Dios. Que en esta mañana usted ponga su fe en el Señor. Si ese es su deseo en su corazón, yo le invito para que usted abra su corazón y ponga toda su confianza en aquel ser que hace 2000 años vino a morir por nosotros. ¿Habrá alguien que quiere poner su fe en el Señor en esta mañana? ¿Que quiere confiar en el Señor? Lo invito. Ya no espere más. Ya no juegue más a la lotería con su vida, con su alma. ¿Habrá alguien que quiere poner su fe en el Señor en esta mañana? Pase. Vamos a orar por usted. Vamos a pedirle al Señor que le bendiga, que le ayude. Que el Señor le bendiga, hermano. Pasen adelante. Vamos a orar por usted.